Buen día, estudiantes de 10º año. Bienvenidos a un nuevo tutorial, a una nueva clase de forma asincrónica. En esta oportunidad haciendo un abordaje temático acerca del tema de la Guerra Fría. Como siempre, basándonos en el estudio y en el análisis de la antología. A partir de ahí voy a realizar un análisis general acerca de los principales acontecimientos, los principales hechos que se desarrollaron a lo largo de este periodo convulso, efervescente de la historia, conocido como la Guerra Fría. Para entender mejor este tema o esta temática es necesario seguir la lectura de las páginas de la antología. Evidentemente este tutorial, esta clase asincrónica, pues constituye un complemento importante para asimilar mejor la información, pero nunca sustituyen la lectura de las páginas de la antología. Es importante siempre seguir el hilo conductor a través de la antología y a partir de ahí, pues evidentemente poder abordar mejor los contenidos de estudios sociales. Entonces, bueno, repito, este video será un video de 20 minutos aproximadamente, abordando los principales acontecimientos que se desarrollaron a lo largo de la Guerra Fría. De forma tal que será un análisis sumamente general el que vaya a realizar aquí en esta sesión asincrónica, y evidentemente ustedes lo van a complementar con el estudio de las páginas de la antología. Entonces, bueno, hablemos de la Guerra Fría. La Guerra Fría constituye, muchachos, uno de los momentos más efervescentes, más tensos de la historia reciente, inicia con el final de la Segunda Guerra Mundial. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética se habían posicionado como las dos superpotencias del planeta, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética básicamente respondían a dos estructuras ideológicas diferentes. Estados Unidos, por un lado, mantenía una ideología de corte capitalista y la Unión Soviética, por su parte, mantenía una postura de corte socialista que a la postre conllevaría al comunismo. Estados Unidos era un país con una economía mucho más abierta y liberal, y la Unión Soviética, por su parte, mantenía una estructura económica muchísimo más centralizada, y evidentemente para mantener ese grado de centralismo pues se recurría muchas veces a prácticas autoritarias. Entonces, bueno, hablemos de la Guerra Fría. La Guerra Fría constituye un enfrentamiento ideológico que va a detonar en una serie de acontecimientos o hechos que se desarrollaron en otras latitudes, y en donde Estados Unidos y la Unión Soviética de alguna forma metían sus ejércitos, metían mano realmente, ¿no? Apoyando de una u otra forma los diferentes movimientos que se gestaban en otras partes del planeta. Vamos a ver. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial en 1945, surge entonces Estados Unidos y la Unión Soviética como grandes potencias. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial estas potencias habían estado unidas para derrotar un enemigo común, que era la Alemania nazi. Recordemos que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética como el Reino Unido pues habían generado una especie de alianza para poder derrotar a los ejércitos alemanes. No obstante, una vez que culmina la Segunda Guerra Mundial, se vuelve nuevamente a ese clima tenso, convulso, que vamos a llamar de aquí en adelante Guerra Fría. Esa Guerra Fría pues es ni más ni menos que el enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Se habla de una Guerra Fría porque ciertamente nunca llegó a calentar un conflicto armado directo entre estas dos naciones, que ciertamente venían después de la Segunda Guerra Mundial, venían desarrollando un arsenal bélico muchísimo más complejo, muchísimo más elaborado al que se había visto a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, ni Estados Unidos ni la Unión Soviética llegaron a enfrentarse directamente a lo largo de este periodo convulso que comienza en 1945 y culmina en 1991, cuando se da finalmente la disolución del bloque socialista. Aunque estas naciones nunca llegaron a enfrentarse de manera directa, lo cierto del caso es que indirectamente ambas naciones contribuían
en diferentes conflictos que se gestaban en otras latitudes, en otras partes del mundo, ¿no? Ahí, de alguna forma, intervenían de manera económica o de forma militar, enviando a los ejércitos. Entonces, bueno, la Guerra Fría básicamente, pues, generó un clima muy tenso, un clima de mucha efervescencia política, efervescencia social, y a las puertas de que en cualquier momento estallara un conflicto mayor, una tercera guerra mundial entre estas dos superpotencias. Hablamos de Estados Unidos y de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la Unión Soviética propiamente, ¿no? Repito, aunque ciertamente estas dos supernaciones estaban alimentando un aparato militar mucho más complejo, lo cierto del caso es que no llegaron a enfrentarse de manera directa en ningún momento, aunque sí lo hicieron de forma indirecta, y probablemente pues el episodio más recordado de todos ellos es sin lugar a dudas la guerra de Vietnam, Ahora bien, ¿qué entendemos entonces por Guerra Fría? La Guerra Fría es básicamente la tensión que hubo entre los países del bloque comunista y el de los países capitalistas, iniciadas a finales de la Segunda Guerra Mundial y hasta la caída del bloque socialista propiamente en 1991. Básicamente, al término de la Segunda Guerra Mundial, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética trataron de ejercer mayor influencia geopolítica en la escena internacional, y para ello pues aplicaron una serie de políticas económicas, políticas básicamente también militares, para de alguna forma hacerse de más y más aliados estratégicos, ciertamente, ¿no? Y en esa línea, básicamente Estados Unidos aplicó lo que se conoce como el Plan Marshall. El Plan Marshall, que fue la principal estrategia puesta en práctica por los norteamericanos para la reconstrucción de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente el Plan Marshall estaba destinado a contener un posible avance del comunismo. Su nombre se debe a el secretario de Estado de aquel entonces, George Marshall. Pero claro, la Unión Soviética no se queda atrás, y así como Estados Unidos había puesto en práctica el Plan Marshall allá en 1947, la Unión Soviética pone en práctica lo que se conoce como el Plan Molotov en 1948, y este era básicamente un sistema creado por Rusia en 1947 con el fin de proporcionar ayuda a la reconstrucción de los países de Europa Oriental. Recordemos que al término de la Segunda Guerra Mundial y después de la Conferencia de Yalta, básicamente Estados Unidos se hace del control geopolítico de Europa Occidental, mientras que la Unión Soviética se hace del control de Europa Oriental, ¿no? Y entonces las políticas claramente que desarrollaba Estados Unidos pues eran políticas inclinadas a favorecer o ayudar de alguna forma, o a través de financiamiento económico y ayuda militar, evidentemente, a los países de Europa Occidental, mientras que la Unión Soviética aplicaba políticas que iban destinadas a colaborar en la reconstrucción de los países de Europa Oriental propiamente. El caso del Plan Molotov, su nombre se debe al ministro de Asuntos Exteriores soviéticos, Vyacheslav Molotov. Asimismo, Estados Unidos crea lo que se conoce como la OTAN, o la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta era una organización militar, política, creada como resultado de las negociaciones del Tratado de Bruselas en 1948, en Bélgica propiamente, en donde se reúnen básicamente Bélgica, Francia, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, así como otros 5 países de Europa Occidental invitados a participar, como lo eran Dinamarca, Italia, Islandia, Noruega y Portugal, con el fin de organizar Europa ante la amenaza de la Unión Soviética. Entonces, la OTAN era básicamente una organización de corte militar y político que todavía hoy se mantiene vigente, ¿no? Y que tiene un financiamiento principalmente de los Estados Unidos, porque claramente todos los países aportan a la OTAN, pero Estados Unidos pues es el que mayor ingreso suministra. Básicamente la OTAN tenía como principal objetivo detener el avance del comunismo en Europa Occidental. Claramente esa era la intención que tenía la OTAN. No obstante, la Unión Soviética pues
no se va a quedar atrás, la Unión Soviética no se va a quedar no se va a quedar atrás y va a poner en práctica pues una estrategia también militar como lo era el Pacto de Varsovia, que nace en 1955 y que constituía un tratado de amistad, colaboración y asistencia mutua. Básicamente era una cooperación militar firmada en el 55 por los países del bloque del Este, y su objetivo era, en ese sentido, contrarrestar las amenazas de la OTAN. Entonces Estados Unidos crea la OTAN y la Unión Soviética crea el Pacto de Varsovia. Estados Unidos crea el Plan Marshall, la Unión Soviética el Plan Molotov. Básicamente estas eran estrategias de corte político, de corte militar, que lo que buscaban era sencillamente pues hacerse de más y más aliados a su estructura ideológica, su forma de pensar, ¿no? Forma de pensar comunista en el caso de la Unión Soviética y capitalista en el caso de los Estados Unidos. Eso es importante que se tenga en cuenta para entender claramente pues los efectos que tuvo la Guerra Fría en sí, ¿no? Ahora bien, en el marco de la Guerra Fría se van a desarrollar algunos acontecimientos claves. Aunque fueron muchos, realmente en esta tutoría voy a hacer referencia a los más relevantes, a los que verdaderamente marcaron una pauta importante en la historia contemporánea y ciertamente merecen ser mencionados. ¿Cómo lo fue la Guerra de Corea? La Guerra de Corea básicamente lo que hacía era dividir a la península de Corea en dos. El norte, que estaba organizado por la URSS, por la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el sur, que estaba influenciado por los Estados Unidos. Ambas naciones se declaran independientes en 1948, pero por asuntos fronterizos en 1950 entran en guerra. Entran en una cruel guerra en 1950. En ese sentido, la Unión Soviética proporcionó ayuda a los norcoreanos, mientras que los Estados Unidos proporcionó ayuda a los surcoreanos, ¿no? Una guerra que se va a extender por poco más de 3 años. Este fue un conflicto bélico entre Corea del Norte y Corea del Sur propiamente. Ambos bandos fueron apoyados por potencias extranjeras afines a su ideología. Repito, Corea del Norte en este caso por la Unión Soviética. También recibió apoyo de parte de China, que para ese momento pues claramente era una potencia que respondía a los intereses comunistas. Y por su parte Corea del Sur va a recibir apoyo de los Estados Unidos, ¿no? Se considera que fue la vez que más cerca estuvieron Estados Unidos y la Unión Soviética en un enfrentamiento bélico de manera directa propiamente. Esta guerra culmina en 1953, en donde se establece un armisticio, un cese al fuego, ¿no? Aunque ciertamente las hostilidades se mantienen abiertas entre estas dos regiones, ¿no? Corea del Norte y Corea del Sur, ¿verdad? A partir del paralelo 38. Entonces, bueno, eso fue un primer episodio convulso, tenso, que se desarrolla en el clima de la Guerra Fría propiamente. Otro conflicto que merece prestar mucha atención es, sin lugar a dudas, la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam, que ciertamente marcó una pauta importante en la historia contemporánea, toda vez que fue el primer conflicto armado, la primera guerra en donde Estados Unidos ciertamente sale como perdedor, como derrotado, como el gran derrotado de esta conflagración bélica. Después de la Segunda Guerra Mundial, los patriotas proclaman la República Democrática de Vietnam. Francia no reconoció la independencia y volvió a invadirla. Los vietnamitas del norte, al mando de Ho Chi Minh, opusieron resistencia. En 1954, en la conferencia de paz se acordó dividir Vietnam en dos, en el paralelo 17. Al norte se formó la República Democrática, mientras que Estados Unidos asumió el control del sur, mediante el uso de enormes cantidades de armamento y soldados. Para 1973, Estados Unidos no había podido vencer a los del norte, entonces firmó el Tratado de Paz de París y se retiró definitivamente de Vietnam. Entre 1976 y 1977 se dio la reunificación por medio del sistema comunista. Básicamente el conflicto de Vietnam o la guerra de Vietnam pues fue un conflicto bélico que se desarrolló entre 1964 y 1975. Vean que se prolongó por más de 10 años esta guerra. Y
y que va a enfrentar a la República de Vietnam o Vietnam del Sur, apoyada por Estados Unidos, contra la República Democrática de Vietnam o Vietnam del Norte, apoyada por la Unión Soviética. Tras el fin de la guerra y el armisticio entre el sur y el norte, la guerra de Vietnam quedó marcada en la moral y en la opinión pública como la primera gran derrota en la historia militar de los Estados Unidos de Norteamérica. Básicamente es importante entender que gran parte del apoyo que recibía Estados Unidos de Vietnam, gran parte del apoyo que recibía Vietnam de Estados Unidos llegó a ser incluso, llegó a tener una mala intención o llegó a ser mal justificado toda vez que los Estados Unidos hizo uso de armas químicas que generaron pues una destrucción masiva incluso de la población, como cuando se aplicó el uso de napalm. Entonces, bueno, ciertamente dentro de la opinión pública, incluso dentro de la misma nación vietnamita, se veía con malos ojos esa colaboración que estaban recibiendo de los Estados Unidos. Y en Estados Unidos también a lo largo de la década de los años 60 y 70 se van a dar importantes movimientos sociales que iban en contra de la participación de los Estados Unidos en la famosa guerra de Vietnam, ¿verdad? En ese sentido, pues habría que mencionar el movimiento hippie, por ejemplo, que hacía pues una clara crítica a lo que era la participación de los Estados Unidos en una guerra que sencillamente enviaba soldados a morir al sureste asiático, propiamente. Después de 10 años de enfrentamiento entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, apoyados por Estados Unidos y la Unión Soviética, finalmente Estados Unidos tiene que retirar a sus tropas. Esto constituye pues claramente una derrota, ¿verdad? Ciertamente entonces la guerra de Vietnam pues es un episodio más de de esta llamada Guerra Fría propiamente. No voy a hacer referencia a lo que fue China y la participación de China durante estos años de la Guerra Fría, porque en la tutoría anterior, en el video anterior, se abordó de una forma muy amplia, pero claramente es importante entender que la Revolución China pues se enmarca también dentro de las características de la Guerra Fría, y ciertamente pues el comunismo en China y lo que representó Mao Zedong en China pues está alineado a los intereses del comunismo propiamente, ¿verdad? Así que en esta tutoría pues no voy a hacer referencia a este acontecimiento de la Revolución China porque se abordó en la tutoría anterior. Sí quiero hacer referencia a la crisis de los misiles, que fue otro momento álgido, otro momento tenso en la historia contemporánea en el marco de la Guerra Fría, y que tiene que ver básicamente con ese conflicto que vivió Estados Unidos una vez que se entera de la existencia de misiles nucleares soviéticos de largo alcance en la isla de Cuba, propiamente en La Habana, ¿verdad? Estoy hablándoles de octubre de 1962. Una vez que Estados Unidos se entera de la posición de misiles nucleares en La Habana, Cuba, pues evidentemente inicia un momento de mucha tensión a nivel político y a nivel militar, claramente, que podía desencadenar en una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Dichosamente, después de 15 días de intensas negociaciones entre el presidente John F. Kennedy y el presidente Nikita Khrushchev, se logra finalmente el retiro de los misiles nucleares de la isla de Cuba, ¿verdad? Claramente es importante señalar que en estas negociaciones pues no se tomó en cuenta el parecer del gobierno cubano de Fidel Castro. Lo cierto del caso es que la crisis de los misiles es como se le denomina, pues ese conflicto, ¿verdad?, entre Estados Unidos y la Unión Soviética y Cuba en octubre del 62, ¿verdad?, generado a raíz del descubrimiento por parte de Estados Unidos pues de bases militares nucleares soviéticas en territorio cubano. La crisis abarca entonces el periodo comprendido desde el descubrimiento de los misiles hasta su traslado de vuelta a Cuba, que fueron aproximadamente 15 días. La primavera de Praga, muchachos, la primavera de Praga es otro episodio que se enmarca dentro de la Guerra Fría y que tiene que ver con un periodo de liberalización política que se llevó a cabo en Checoslovaquia, ocurrido en 1968, cuando el país fue invadido por la Unión Soviética y sus aliados del Pacto de Varsovia.
Este movimiento buscaba básicamente modificar hacia una forma no totalitaria el socialismo, legalizando la existencia de partidos políticos. Lo cierto del caso es que en el marco de la Primavera de Praga, pues la Unión Soviética interviene militarmente en Checoslovaquia para retomar el socialismo en esta nación. Y claro, esto se enmarca también dentro de los episodios de la Guerra Fría. Otro momento quizás que podríamos señalar en ese sentido es la Revolución Sandinista. La Revolución Sandinista que fue protagonizada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿no? Llamado así por Augusto Calderón Sandino, en el que se puso fin a la dictadura de Anastasio Somoza, la dictadura de la familia Somoza que le había hecho tanto daño a Nicaragua. Derrocado Anastasio Somoza de baile, pues se sustituye esta forma de gobierno autoritaria de Somoza, se va a sustituir por un régimen de corte socialista en Nicaragua. Entonces, bueno, ciertamente esto habla de que los tentáculos del socialismo pues llegaron incluso hasta América Latina, ¿no? Llegaron incluso hasta Nicaragua, llegaron incluso hasta Chile también, con el derrocamiento también o el golpe de Estado a Salvador Allende. Entonces, ciertamente los tentáculos del socialismo pues llegaron a ocupar parte de América Latina, parte de África, el norte de África, parte del sur-oeste de Asia también, Afganistán propiamente, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente hubieron diferentes episodios que marcaron la tensión a lo largo de esta Guerra Fría. En la segunda parte de este video, que va a ser muchísimo más corta, voy a hacer las conclusiones de esta temática de la Guerra Fría. Entonces, en la segunda mitad hablamos acerca de el fin del socialismo en el mundo.